Una explosión ensordecedora rompió el silencio de la base aérea en el lejano oriente ruso durante diciembre de 2019. El prototipo número 11 del cazabombardero más avanzado de Rusia giraba fuera de control antes de estrellarse violentamente contra el suelo helado. El piloto de pruebas logró eyectarse en el último segundo posible, pero el avión, que había costado cientos de millones de dólares, quedó reducido a escombros humeantes. Este no era un accidente cualquiera. Era el colapso simbólico de 40 años de promesas incumplidas, sueños tecnológicos destrozados y una ambición desmedida que nunca logró materializarse. Pocas semanas después, el director general de la corporación renunció en medio del escándalo, dejando un proyecto que había devorado recursos durante décadas sin producir resultados reales. Pero esta catástrofe era apenas el último capítulo de una historia que comenzó cuando la Unión Soviética todavía existía y el mundo vivía aterrorizado bajo la sombra de la guerra nuclear. Corrían los años 70 cuando ingenieros soviéticos en Moscú desarrollaban planes secretos para dominar los cielos del futuro. La Guerra Fría estaba en su punto más álgido y cada superpotencia buscaba desesperadamente la ventaja tecnológica definitiva. Estados Unidos trabajaba en cazas de nueva generación y la Unión Soviética no podía quedarse atrás bajo ninguna circunstancia. Las autoridades militares exigían un cazabombardero multifuncional capaz de realizar misiones de superioridad aérea y ataque terrestre simultáneamente. Dos programas distintos surgieron de esta necesidad imperiosa: el caza multifuncional y el caza frontal ligero. Mikoyan recibió el contrato oficial para desarrollar el primero, creando los prototipos MiG 1.44 y 1.42. Pero Sukhoi, aunque no era participante oficial, comenzó a trabajar en paralelo desarrollando tecnologías revolucionarias para un caza de siguiente generación. Los diseñadores de Sukhoi apostaron por algo nunca visto antes: alas con flecha invertida que apuntaban hacia adelante en lugar de hacia atrás. Este diseño radical prometía maniobrabilidad imposible para cualquier avión convencional. Así nació el proyecto S-32, posteriormente renombrado como S-47 Berkut. Los prototipos iniciales mostraban capacidades asombrosas en túneles de viento y simulaciones computarizadas. Sin embargo, el destino tenía otros planes para esta maravilla tecnológica. En diciembre de 1991, la bandera roja con la hoz y el martillo descendió por última vez del Kremlin. La Unión Soviética dejó de existir, y con ella se evaporó el financiamiento que mantenía vivos estos proyectos carísimos. La nueva Federación Rusa heredó una economía destrozada, inflación galopante y un presupuesto militar que se redujo a una fracción de lo que había sido. El programa MiG 1.44 entró en agonía inmediata por falta de fondos. Los trabajadores de las fábricas aeronáuticas no recibían salarios durante meses enteros. Ingenieros brillantes abandonaban sus proyectos para vender productos en mercados callejeros o emigrar a Occidente. El Ministerio de Defensa ruso finalmente canceló ambas iniciativas en medio del caos económico de los años 90. Parecía el final definitivo para el sueño del supercaza soviético. Pero en 1999, cuando Rusia finalmente estabilizó su economía tambaleante, el Ministerio de Defensa lanzó un programa completamente nuevo llamado Complejo Aeronáutico Prospectivo de las Fuerzas Aéreas Frontales, conocido por sus siglas en ruso como PAK-FA. Esta vez las autoridades militares no querían repetir los errores costosos del pasado fragmentado en múltiples proyectos paralelos que consumían recursos sin generar resultados tangibles. La meta era clara y brutal en su simplicidad: crear un único caza multifunción de quinta generación que reemplazara simultáneamente al Sukhoi 27 y al MiG 29, reduciendo costos de mantenimiento y simplificando la logística. Mikoyan presentó el proyecto E-721, un diseño compacto y ágil que prometía excelente maniobrabilidad en combates cerrados. Sukhoi contraatacó con el T-50, un aparato significativamente más grande y pesado que incorporaba mayor alcance operativo y capacidad de carga bélica superior.
Durante 3 años, ambos fabricantes compitieron ferozmente presentando maquetas, realizando pruebas en túnel de viento y simulaciones computarizadas cada vez más complejas. En la primavera de 2002, el ministerio finalmente anunció su veredicto. Sukhoi había ganado la competencia y se convertiría en la oficina de diseño principal para el nuevo caza. 2 años y medio después, en otoño de 2004, las autoridades aprobaron el diseño conceptual definitivo y autorizaron el inicio de la construcción de prototipos. El financiamiento gubernamental comenzó a fluir nuevamente hacia las fábricas aeronáuticas, aunque en cantidades mucho menores que durante la era soviética. Los ingenieros de Sukhoi trabajaban contrarreloj para cumplir plazos cada vez más ajustados, impuestos por generales impacientes que exigían ver resultados concretos. El primer prototipo T-50 tomaba forma lentamente en los hangares secretos, mientras los diseñadores enfrentaban desafíos técnicos monumentales. Pero en 2007 llegó el primer golpe demoledor. El vuelo inaugural debía posponerse indefinidamente debido a problemas técnicos no especificados que los portavoces militares se negaban a detallar públicamente. 2 años completos transcurrieron en intentos desesperados por resolver fallas en los motores que simplemente no funcionaban como debían. Alexander Selin, comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas, finalmente admitió públicamente en 2009 que los problemas con la planta motriz permanecían sin solución satisfactoria. Los motores se sobrecalentaban peligrosamente durante pruebas en tierra, las turbinas vibraban más allá de límites seguros y el consumo de combustible superaba cálculos iniciales por márgenes inaceptables. Técnicos trabajaban turnos de 16 horas diarias modificando sistemas, reemplazando componentes y realizando ajustes interminables que producían mejoras marginales. Finalmente, tras incontables retrasos humillantes, las primeras pruebas de rodaje en pista resultaron exitosas a finales de 2009. En enero de 2010, con el piloto de pruebas Sergei Bogdan a los controles, el T-50 despegó por primera vez elevándose majestuosamente sobre la base aérea, mientras cámaras registraban cada segundo del evento histórico. Medios estatales rusos proclamaron el triunfo tecnológico comparando el avión con los mejores cazas estadounidenses. El programa avanzaba lenta pero firmemente con un total de 10 prototipos voladores y 3 modelos estáticos destinados a pruebas estructurales y ensayos de sistemas. Sin embargo, el entusiasmo inicial se evaporó rápidamente cuando aparecieron grietas estructurales prematuras en los fuselajes de los primeros prototipos durante vuelos de prueba rutinarios. Los ingenieros descubrieron, horrorizados, que el fuselaje demostraba una vida útil por fatiga absolutamente inaceptable, muy por debajo de los estándares mínimos requeridos para un caza militar moderno. Las estructuras metálicas se agrietaban después de apenas cientos de horas de vuelo, cuando deberían resistir miles sin mostrar señales de debilidad. Este descubrimiento catastrófico obligó a un rediseño estructural completo que consumió años adicionales y millones de dólares extra. Los diseñadores incrementaron dramáticamente el uso de materiales compuestos avanzados, reforzaron completamente el fuselaje con estructuras internas adicionales, alargaron la cola del avión añadiendo un aguijón aerodinámico trasero y aumentaron la envergadura alar para mejorar las características de vuelo. Todas estas modificaciones incrementaron el peso de despegue estándar hasta 25 toneladas, convirtiendo al supuesto caza ágil en un aparato considerablemente más pesado que los diseños originales contemplaban. El plan inicial establecía construir solamente 6 prototipos antes de iniciar la producción en serie, pero el 6º ejemplar volador ya formaba parte de una segunda etapa de aeronaves completamente rediseñadas. Los 2 últimos prototipos voladores eran prácticamente artículos de prueba del Sukhoi 57 de producción final, equipados completamente con todos los sistemas de misión a bordo. Entonces llegó el año 2011, y con él una humillación pública que Rusia jamás olvidaría. Durante una exhibición aérea ante dignatarios militares extranjeros y medios de comunicación internacionales, no uno, sino 2 fuselajes diferentes desarrollaron grietas estructurales visibles durante el vuelo, a pesar de que los pilotos operaban bajo restricciones estrictas de no superar 5 veces la fuerza de gravedad.
Las cámaras capturaron el momento exacto cuando paneles del fuselaje comenzaron a deformarse anormalmente mientras los aviones ejecutaban maniobras relativamente suaves. Los modelos además sufrían problemas crónicos con los motores, incluyendo pérdidas de compresión súbitas que hacían que las turbinas prácticamente dejaran de funcionar en pleno vuelo, obligando a los pilotos a realizar aterrizajes de emergencia peligrosísimos. En 2014, durante una prueba de vuelo rutinaria, uno de los prototipos experimentó un incendio catastrófico en el motor que obligó al piloto a aterrizar inmediatamente, con llamas visibles saliendo de la tobera. El avión quedó severamente dañado y requirió meses de reparaciones costosas antes de volver a volar. Pero lo peor estaba por llegar. 5 años después, en diciembre de 2019, el prototipo número 11 se estrelló violentamente durante ensayos finales de fábrica, justo antes de su entrega programada a las Fuerzas Armadas rusas. El piloto logró eyectarse salvando su vida por milímetros, pero el avión, que representaba cientos de millones de rublos invertidos, quedó completamente destruido, esparcido por kilómetros de tundra siberiana. El director ejecutivo de la corporación presentó su renuncia inmediatamente después del accidente, hundiéndose aún más el programa en el pantano burocrático y retrasando nuevamente los cronogramas de producción que ya acumulaban años de atraso. La entrega del primer caza de producción, originalmente programada para 2015, fue empujada hasta 2020, acumulando 5 años completos de retraso adicional sobre calendarios que ya habían sufrido múltiples posposiciones previas. A pesar de todos estos reveses catastróficos y fracasos públicos vergonzosos, Rusia proclamaba orgullosamente que el Sukhoi 57 podía soportar fuerzas superiores a 9 veces la gravedad y alcanzar velocidades superiores a Mach 2. Supuestamente el aparato portaba un cañón automático interno de 30 milímetros y podía transportar misiles y bombas en 12 puntos de anclaje, 6 internos ubicados en compartimientos de armas sellados y 6 externos montados bajo las alas. Los sistemas de aviónica avanzada incluían un radar potentísimo, búsqueda y rastreo por infrarrojos, un sistema de alerta de aproximación de misiles por ultravioleta y una suite completa de contramedidas electrónicas para confundir radares enemigos. El conjunto de antenas de barrido electrónico ubicado en las mejillas laterales del fuselaje proporcionaba supuestamente conciencia situacional superior y permitía maniobras avanzadas útiles durante combates aéreos cerrados. La actualización del sensor de búsqueda y rastreo infrarrojo ayudaba con el apuntamiento de misiles y podría resistir interferencias enemigas mediante técnicas avanzadas de procesamiento de señales. El sistema incluso podía cegar misiles entrantes usando un haz láser modulado que confundía los buscadores térmicos de los proyectiles, haciéndolos perder el objetivo. La OTAN asignó al Sukhoi 57 el nombre código Felon, que en inglés significa criminal o delincuente, un apodo que resultaría proféticamente apropiado considerando el desempeño futuro del aparato. Rusia enfrentaba un problema monumental que iba mucho más allá de las fallas técnicas y los accidentes mortales. Desarrollar un caza furtivo moderno resultaba extremadamente costoso, incluso sin contar los interminables retrasos y contratiempos que habían plagado este programa desde su concepción. Las autoridades rusas necesitaban desesperadamente recuperar, aunque fuera una fracción de los miles de millones invertidos durante décadas de desarrollo caótico. La solución obvia era vender la versión de exportación, denominada Sukhoi 57E, a fuerzas aéreas extranjeras que buscaran equipamiento militar avanzado. Esta práctica era común para aviones, tanques, helicópteros y armamento pequeño, especialmente considerando que el equipamiento militar ruso generalmente costaba significativamente menos que la maquinaria occidental equivalente. En febrero de 2018, 2 Felons aparecieron operando cerca de la base aérea Khmeimim, en Siria, capturando inmediatamente la atención de analistas militares occidentales. Reportes de inteligencia indicaban que 3 días después se les unieron otros 2 ejemplares del cazabombardeo furtivo. El 1 de marzo, el ministro de Defensa Sergei Shoigu confirmó públicamente que un par de cazas habían permanecido 2 días en territorio sirio realizando pruebas, aunque enfatizó que no participaron en operaciones de combate real
contra objetivos enemigos. Hacia finales de ese mismo año, el Ministerio de Defensa compartió grabaciones mostrando los aparatos operando sobre cielos sirios. Sin embargo, las imágenes no mostraban ningún despliegue de armamento ni participación en combates reales. Numerosos analistas militares independientes insistían que estas supuestas operaciones en Siria constituían principalmente una campaña publicitaria elaborada diseñada para impresionar compradores potenciales en mercados internacionales. El fabricante intentó comercializar agresivamente el Phelon en múltiples continentes buscando contratos lucrativos que justificaran una inversión masiva. Los Emiratos Árabes Unidos demostraron interés inicial considerable en adquirir una flota de estos cazas para modernizar sus fuerzas aéreas. Pero finalmente el gobierno emiratí decidió no firmar ningún contrato para evitar sanciones económicas devastadoras que Estados Unidos había amenazado imponer contra cualquier nación que comprara armamento ruso avanzado. Irak expresó públicamente su interés en comprar varios ejemplares para fortalecer su fuerza aérea reconstruida después de décadas de guerras, pero tampoco concretó ningún acuerdo oficial. India representaba el cliente más prometedor al firmar acuerdos durante las primeras etapas del desarrollo, comprometiéndose incluso a invertir recursos en el programa conjunto. Pero después de examinar detenidamente los prototipos y revisar especificaciones técnicas reales, las autoridades indias declararon que el cazabombardeo simplemente no cumplía sus requisitos estrictos para capacidades furtivas y sistemas de aviónica modernos. India finalmente canceló su participación en el programa, dejando a Rusia sin su socio financiero más importante. Solamente Argelia firmó una orden de compra por 14 aeronaves, esperando recibir su primer Sukhoi 57 en 2028, una década completa en el futuro. Mientras tanto, otro problema técnico fundamental continuaba atormentando al programa sin solución aparente. Los ingenieros habían diseñado originalmente el avión para funcionar con el motor Izdeliye 30 de última generación, una planta motriz revolucionaria que prometía empuje vectorial avanzado y eficiencia de combustible superior. Pero después de años de pruebas frustrantes, quedó absolutamente claro que este motor simplemente no era adecuado para la aplicación. Los diseñadores se vieron forzados a retroceder instalando el motor Saturn AL-41F1, una planta motriz más antigua pero confiable que ya equipaba cazas de generación anterior. Esta decisión comprometía seriamente el desempeño general del aparato, reduciendo su alcance operativo y limitando sus capacidades de supercruise. A pesar de las promesas grandiosas del gobierno ruso asegurando que poseían el caza de quinta generación más capaz del mundo entero, la realidad sobre el terreno contaba una historia completamente diferente y mucho menos impresionante. Medios estatales rusos proclamaban repetidamente que el Phelon superaba ampliamente al estadounidense F-22 Raptor y al F-35 Lightning, citando a supuestos expertos en defensa que afirmaban que el nuevo caza poseía armamento extremadamente potente, elementos de radar superiores y un sistema de guerra electrónica absolutamente revolucionario. Pero estas declaraciones bombásticas chocaban brutalmente contra los hechos observables en combate real. Para 2022, mientras el programa acumulaba más de 4 décadas desde su concepción inicial en los años 70, Rusia operaba menos de una docena de Sukhoi 57 en condiciones realmente funcionales. El gobierno prometía tener 22 unidades adicionales durante los próximos 2 años y alcanzar una flota total de 76 ejemplares para 2028. Estos números optimistas ignoraban convenientemente los retrasos constantes que habían caracterizado absolutamente cada fase del programa desde su inicio. Cuando comenzó el conflicto en Ucrania, medios rusos aseguraban que el Phelon volaba misiones de combate sobre territorio ucraniano, demostrando su superioridad tecnológica. Sin embargo, expertos militares occidentales sospechaban fuertemente que estos cazas únicamente disparaban misiles de largo alcance desde distancias completamente seguras. Brent Eastwood, editor de Defensa y Seguridad Nacional de la revista de Política Exterior 1945, señalaba que el Sukhoi 57 probablemente disparaba sus armas permaneciendo fuera del alcance de las defensas antiaéreas ucranianas.
posiblemente incluso operando desde el espacio aéreo ruso sin cruzar nunca la frontera real. Este uso extremadamente limitado debió decepcionar profundamente a las fuerzas armadas rusas que esperaban dominar completamente los cielos ucranianos durante las primeras semanas del conflicto, usando su tecnología supuestamente superior. El analista reflexionaba que si los rusos hubieran logrado la superioridad aérea temprana según sus planes iniciales ambiciosos, el Sukhoi 57 quizás habría asumido un papel mucho más amplio en las operaciones de combate directo. Pero la realidad demostró algo completamente opuesto. Eastwood expresaba abiertamente que no creía que el Phelon fuera remotamente tan furtivo como el F-22 o el F-35 estadounidenses, ni siquiera comparable al chino J-20. El experto argumentaba que el avance tecnológico total simplemente no estaba garantizado y que el aparato probablemente debería describirse más honestamente como teniendo solamente capacidades similares al sigilo, en lugar de ser verdaderamente invisible a radar. La industria de defensa rusa enfrentaba ahora sanciones occidentales devastadoras que la dejarían paralizada durante los próximos años. Con cantidades masivas de dinero y recursos desviados para financiar el conflicto militar en curso, múltiples expertos cuestionaban seriamente si la flota estaba realmente lista para combate genuino bajo cualquier circunstancia. Eastwood creía que Rusia probablemente mantendría su valiosa pero diminuta flota de Phelons completamente alejada del peligro real, permitiendo que las aeronaves volaran únicamente cuando estuvieran completamente fuera del alcance de misiles superficie-aire enemigos. El analista especulaba que los medios rusos probablemente continuarían presentando el aparato como una versión superior de los cazas furtivos estadounidenses y chinos, a pesar de toda la evidencia contradictoria abrumadora. Después de 40 años transcurridos desde aquellos diseños iniciales soviéticos ambiciosos con alas de flecha invertida, hasta el producto final problemático y limitado, el programa representaba un monumento viviente al abismo existente entre promesas propagandísticas y capacidades reales tangibles. Miles de millones de rublos evaporados, decenas de ingenieros brillantes desperdiciando décadas enteras de sus carreras profesionales, múltiples prototipos estrellados dejando cráteres humeantes, y al final, solamente una docena escasa de aviones operacionales que ni siquiera se atrevían a volar cerca de defensas aéreas enemigas modernas. Los generales rusos habían soñado con dominar los cielos del siglo XXI, pero terminaron con un caza que pasaba más tiempo en hangares de reparación que patrullando el espacio aéreo. Si te gustó esta historia épica sobre uno de los mayores fracasos de la aviación militar moderna, ayúdame dejando tu like para que más personas conozcan la verdad detrás de las promesas vacías. Comparte en los comentarios qué otro proyecto aeronáutico te gustaría que investigara a fondo. Suscríbete al canal porque cada semana traigo historias fascinantes sobre la aviación del siglo XX que cambiaron el mundo para siempre.